Liotti, pero ahora vamos a compartir, Marina Débora, con Roberto Kachanowski. Ayer el dólar cerró a 3.17. Hay cierto consenso en los economistas y los analistas de mercados que no tiene una razón para bajar o estabilizarse, sino, como dice Roberto Kachanowski, cada vez que el dólar se atrasa un poquito, no es el caso, es porque está tomando carrera. Muy buenos días, Roberto, todo el equipo 830M te saluda. ¿Cómo estás? Pero ¿cómo te va, Luis? Qué bien acompañado que estás siempre vos. Bueno, muchas gracias. Y la pregunta está formulada. ¿No hay ningún dato, ninguna medida económica dentro del mercado, fuera del mercado, que justifique una baja del precio del dólar? Yo diría que los argumentos que hay son más para que suba. A ver, primero, tenés un déficit fiscal fenomenal. Creo que esto lo hemos hablado en alguna oportunidad, pero no paran de imprimir billetes, eso es una máquina. Ya llegamos, siempre digo, viste los billetes de 1.000 pesos, que es el de mayor denominación, creo que están $3.20 o menos hoy, eso. Dividido por el tipo de cambio te debe dar eso. Sí. En noviembre del 2019 había 255 millones de billetes. Ahora hay 2.000 millones de billetes, solo los de 1.000. En un país donde viste que usás las aplicaciones para pagar, haces transferencias bancarias, no movés tanto efectivo. Eso quiere decir que hay una economía en negro muy grande. Pero la fuga hacia el dólar es de todos los niveles. Te voy a contar una anécdota. Ayer venía de viaje del interior, me busca el remis, me dice, ve, Alex, te voy a hacer una pregunta. Tengo poquitita plata. ¿Le parece compro dólares? Porque me tengo que defender de alguna manera. Claro. Te estoy diciendo... Una persona que labura todo el día, es que me dice, si no tengo que ir al supermercado y comprar todo lo que encuentro. Porque te estoy hablando de un laburante que estaba ahí desde las 5 de la mañana arriba del remis laburando. No es esto solamente sí, el grande. especulador. ¿Y por qué dice la portavoz e incluso el presidente? Es un mercado muy chiquito, el del blue, no mueve nada, no le importa a nadie. ¿Por qué insisten con ese argumento a tu criterio, Roberto? Primero porque son los incompetentes, ¿sí? Y si no son, son incompetentes. Y si no influye, ¿para qué se ocupan? Que no se rigen. Ayer el problema que tuvieron, y hoy sale algunas notas, creo que vi por ahí, no tuve tiempo mucho de ver, pero me encontré a la tarde después con un operador del mercado y me dice, mirá, estuvieron llamando para que no se opere en los mercados, claro, el contado con liquidez. Sí. Sí, claro, se te rajaron todo para el otro mercado. ¿Qué querés? Claro. No para de marcar, ¿eh? No, pensaba que armaron como una suerte de pseudoferiado cambiario con apriete. Con apriete, ¿te acordás los de Moreno? Cosas claro. Por el estilo. No operes o te pongo un parking para que te quedes inmovilizado con los bonos. Es una cuestión técnica, pero la cuestión es que se te va para el otro lado. Ahora, el problema de fondo es, ¿sube el dólar o es que se deprecia el peso? No es un juego de palabras el que estoy diciendo, ¿eh? Esto es un problema mucho más grave, porque si vos estás generando mucha emisión monetaria y por otro lado tenés menos oferta de bienes en el mercado, porque te faltan insumos, porque la gente no quiere vender porque no sabe cómo repone, etcétera, esto te estalla. No, y además hay una carrera... Perdóname, te lo redondeo. Este es un gobierno en crisis absoluta, en una crisis terminal. Política. Claro, ¿qué economista te puede resolver esto? Aunque junte los 5 mejores premios Nobel de Economía, los pongas ahí, te pueden resolver un problema si detrás tenés a un grupo de gente como la Campo, la Cristina, Alberto, que no llegas a ningún lado. No, y hablando del tema político y cómo impacta en la economía real, lo que vos estás contando, Roberto, es lo que yo le escucho a todos los economistas, ¿no? Lo cuentan por episodios, pero primero es la inflación el que empuja el dólar y después es el precio del dólar o la devaluación del peso lo que empuja la inflación. Entonces estás en una tormenta perfecta. Hace un tiempo vos me decías, ¿y por qué no tengo que pensar en una inflación de 3 dígitos cuando termine el año? Y yo decía, Roberto es un poco exagerado, ¿no? Y ahora estamos al borde de eso. Y de acuerdo a la inflación del mes de junio, sí, estás volando la inflación del 85% mensual. Hoy aumentan, no sé cuándo aumentan el boleto en el AMBA. El 1 de agosto un 40%. Sí, después del proceso de audiencia pública, que es un formalismo. O sea, sí, van a hacer eso, pero sale el decreto o la resolución, no sé cómo es,
¿Eso a quién golpea? Golpea a los sectores más humildes, sin ninguna duda. Y para hoy, ¿qué podemos esperar? Viste que se supone que va a haber anuncio de medidas económicas, desdoblamiento cambiario, no sabemos si afecta solamente a los turistas o también a los viajeros argentinos al exterior. ¿Qué se puede esperar de esa medida, de ese parche? ¿Del tipo de cambio múltiple? ¿Cuánto tenemos ya? 7, 8, no sé. Creo porque que claro, más, tenés sí. el dólar Sí. soja, el dólar trigo, el dólar blue, el dólar Solidario, el dólar país. Sí, el dólar país. No, cuanto más diversifiques la cantidad de dólares, todo se te va a ir canalizando por el blue finalmente. Además, no te olvides que la economía argentina es una economía que tiene mucha informalidad, o sea, está la carga tributaria que entonces corren muchos pesos y se va hacia ese mercado. Pero perdóname, lo del turismo es muy absurdo. Yo me fijé las estadísticas que da el INDEC de cuánta gente llega y cuántos extranjeros vienen y cuántos salen. Sí, tenés lo que se llama el turismo receptivo, que es el que llega, y el turismo emisivo. No es tanto el déficit en cantidad de personas. Lo que pasa es que los extranjeros se avivaron también. Vienen los brasileños que van a abrir los y dice, sí, te voy a hacer el formulario, sí. Dejá que voy al arbolito y lo cambio. El tema no es la cantidad de personas, Roberto, justamente por lo que vos decís, es el que no dejan un solo dólar en el Banco Central, porque ¿cómo no? ¿Qué van a hacer? ¿Van a la esquina del hotel donde le dicen que le dan 320 pesos, 310 pesos por el dólar? No van a ir al oficial. Pero obvio, pero eso, a ver, es, digamos, casi pensar que todos los extranjeros son estúpidos, ¿viste? Se avivaron, hasta ellos van a ver. Ahora, bueno, acá ya tenés una combinación que yo te diría que es muy crítica para los próximos días. Uno, tenés un fenomenal déficit fiscal. Se multiplicó por 5 en junio respecto a junio del año pasado. Perdón, el primer semestre. Eso te significa que el Banco Central no tiene reservas. Recordarás que siempre hablábamos de la falta de reservas, ¿no? Sí, Roberto fue uno de los primeros que dijo que eran negativas ya, de acuerdo a cómo se tomara la contabilidad. Si no fuesen negativas, no estarían pichuleando para dar dólar para comprar alguno más. Entonces, el Banco Central no tiene reservas, emite a lo bestia para financiar el tesoro, emite para sostener los bonos del gobierno en pesos que tampoco la gente quiere. O sea, el Banco Central emite pesos que la gente no quiere para sostener un bono que la gente no quiere. Y además de eso, tenés a un tesoro quebrado. Entonces, ¿qué podés esperar de eso? Bueno, esa es la última pregunta. Esa es la última pregunta por mi parte, Roberto. Ante estos escenarios, que algunos lo comparan con el Rodrigazo, otros con una hiper, ¿cuál puede ser una salida alternativa? ¿Una política de shock, pero fuerte, con un ajuste, no sé, baja de impuestos, compromiso, gasto público cero, cero emisión, o seguir con los parches hasta que esto explote? No tenés salida económica con este gobierno. Eso es lo que... O sea, el problema es político, estás diciendo, gobierno, Roberto. Que el problema estás diciendo que el problema es político. Seguro. ¿A quién vas a sentar con trayectoria y prestigio en el sillón de ministro de Economía con esta gente? ¿Por qué está Batakis? Batakis seguramente estaba saliendo del ministerio, iba a casa y le dijeron, venga para acá, Batakis. ¿Dónde va? A casa. Nada, pasa al ministerio de Jura. No tú trabajas monstruo. Entonces, es esto. Alguien que te dice que Gelbar es su referente económico, ya está, listo. No siga. Estamos listos. Ay, nos deprimió. Roberto, te seguimos consultando. Creo que cada vez tenés más trabajo, desgraciadamente, en Argentina, así que te seguimos consultando en cualquier momento. Te mandamos un abrazo. Les mando un fuerte abrazo, un beso para los dos. Gracias. Seguimos con Jorge Gracias. Eliotti, pero antes...